Familia, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Padre, hoy en este día queremos darte la gloria. Queremos levantar nuestra voz, levantar nuestras manos, levantar nuestro canto solamente a ti. Solo tú mereces este día, solo tú eres digno, el que merece toda la gloria y toda la honra. Hoy levantamos tu nombre. Vamos, iglesia, acompáñame hoy juntos en unidad como iglesia, como una familia. Levantemos el nombre de Jesús. Vamos, acompáñame con tus palmas. Tristeza, en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Y este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. Tú sanaste todas mis heridas. Y este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor.
eres, Señor. Digno, digno. Te adoramos solamente a ti, Dios. Padre, solamente te adoramos a ti. En Primera de Crónicas 29:11 dice: Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Señor, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder y la majestad. Te exaltamos en este día, te exaltamos como soberano sobre todo. Solo tú tienes el dominio, Señor. Solo tú gobiernas, solo tú reinas sobre toda la tierra. Padre, que sea tu cielo, que se abra en este día. Que sea tu cielo, anhelamos que tu cielo se abra en cada uno de nuestros hogares, Señor. Que descienda tu gloria, descienda tu majestad, descienda el poder, Señor. Hoy anhelamos de ti, Dios. Anhelamos más de ti y menos de nosotros. Espíritu Santo, llénanos nuestro corazón, llena nuestras vidas, llena a nuestra familia, Dios. Sea tu Espíritu Santo que reine en nuestras vidas. Trae tu reino a nuestro corazón. Santo Espíritu, te queremos adorar. Solo tú eres bienvenido. Solo tú eres bienvenido. Vamos, iglesia. El Espíritu Santo, eres bienvenido. Hoy yo abro mis brazos para poder recibirte. Eres bienvenido. Entra a mi corazón. Entra a mi corazón. Eres bienvenido. Solo tú eres bienvenido. Vamos a adorarlo con tu voz. Bienvenido a este lugar, en mi corazón. Toma tu lugar. Dile, Dios. Dios, te queremos ver, fuego consumidor, muévete sin control. Sopla en mí, Espíritu, ven, ten deseos de soplar. Sopla en mí, Espíritu, ven, ten
nos transformen en este día, que el reino del cielo se abra y descienda a esta tierra, a cada casa, con cada persona, a cada corazón. Espíritu Santo, ven y ve a cada vida. Te anhelamos, Señor, hoy te adoramos a ti, entregamos todo, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro aliento. Hoy nos humillamos delante de ti, declarando que solo tú eres grande, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, la majestad. Declaramos que tu presencia va con nosotros. Señor, te adoramos. Espíritu Santo, te llamamos, te adoramos, te adoramos. Oh, te llamamos a ti, Señor. No hay cielos cerrados, no hay cielos cerrados absolutamente para nadie. Tú te mueves en cada casa. Hoy te aceptamos, declarando que tú nos transformas, que tú nos liberas, que tú nos sanas, que tú nos restauras. Te aceptamos a ti. Eres bienvenido, Señor. Eres bienvenido a cada casa, Padre. Oh, no hay cielo. Cielo sea para cada persona, en cada casa. Lo declaramos, que hay restauración para cada familia, que hay bendición para cada persona. Así lo declaramos, Dios. Ven a este lugar, ve a cada corazón. Te llamamos, Padre, desde los cuales ven. Oh, no hay cielos. Los cielos cerrados se abren, que tu reino descienda aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Los cielos cerrados se abren, que tu reino descienda aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Los cielos cerrados se abren, que tu reino descienda aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, Los cielos cerrados se abren, que tu reino descienda aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Los cielos cerrados se abren, que tu reino descienda aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Hey, tengo algo que contarte. Y es que no se nos puede olvidar hacer partícipe a Dios en esta cuarentena. Recordar los recursos que hemos recibido de parte de Él, que es Él quien se encarga de proveer todo lo que necesitamos en estos tiempos, que todo proviene de Él. La primera ofrenda que Dios quiere es a nosotros mismos. Y después darle de lo que hemos recibido. Porque no solo se trata de darle a Dios, sino de honrar al que me sostiene. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí en el altar de esta casa Fuente de Ayudamiento y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero que antes que nada oremos para que Dios pueda revelarnos su palabra
y para que podamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir poder recibir lo que Dios tiene hoy para nosotros. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por todo lo bueno que tú nos das, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das de poder escuchar tu palabra, Señor, aún en la lejanía de nuestros hogares, Señor. Pero sabemos que aún en nuestros hogares tú estás, Señor, y que la iglesia no es el lugar. La iglesia es todas aquellas personas que te seguimos y que te amamos, Señor. Somos tu iglesia y aquí estamos dispuestos a recibir lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, iglesia, como te decía, creo que es un honor para mí poder compartir una vez más la palabra de Dios. Y quiero empezar introduciéndote a lo que de alguna manera hemos nosotros llamado como los últimos tiempos. ¿Por qué quiero hablarte un poco de esto? Quiero empezar este mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, introduciéndote un poco a lo que Dios contestó y a lo que Jesucristo en vida aquí en la tierra dijo a sus discípulos, respondiendo a ciertas preguntas. ¿Por qué? Ha habido personas que durante toda esta situación y durante toda esta pandemia me han preguntado, oye Luis, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Dios mandó este virus o es el diablo o es un juicio de Dios o es consecuencia de una guerra entre países? ¿Qué es lo que sucede? Y hay una incógnita y hay de alguna manera incertidumbre por parte de muchos cristianos de todo lo que ha estado sucediendo aquí y lo que está sucediendo no solo aquí sino en el mundo. Entonces Jesucristo tiene una respuesta, Dios tiene una respuesta, porque la Biblia es clara y concisa en todo lo que sucede respecto a enfermedades que no solamente existen en nuestros tiempos sino que han existido. Y no solamente quiero platicarte un poco acerca de eso, quiero platicarte de lo que yo creo que Dios ha estado hablando en estos tiempos, de lo que es la condición de la iglesia, y no solo la condición de la iglesia. Después quiero mostrarte en la Biblia cómo es el enfoque final al que Dios quiere llegar en la iglesia y la condición que tiene la iglesia, cómo a través de un enfoque correcto en lo que verdaderamente importa puede lograr que la iglesia tenga un verdadero avivamiento. Entonces quiero que me acompañes por favor al libro de Mateo capítulo 24. El libro de Mateo capítulo 24 es la respuesta, una de las principales respuestas de Jesucristo a los discípulos cuando ellos preguntaron, Señor, dinos cuáles serán las señales antes del fin, antes de tu venida. Y Jesús responde en todo un capítulo, especialmente el capítulo 24 del libro de Mateo. Y Jesús narra acontecimientos de lo que va a suceder. Yo te los voy a dividir en algunos puntos importantes y quiero explicarte no especialmente cada suceso de todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero sí importantemente todo lo que Mateo 24 Jesucristo narra acerca de los acontecimientos globales. Entonces voy a empezar a leer Mateo 24 versículo 1. Mi versión es la versión de las Américas. Va a aparecer ahí en tu pantalla, si quieres leerlo, búscalo en tu Biblia si tú lo quieres. Dice así: cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? La iglesia por años ha tenido una incógnita y ha tenido incertidumbre por cuándo va a suceder todo esto y por cuándo Jesús regresará. La respuesta de Jesucristo es esto. Respondiendo Jesús, versículo 4, dice: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación
y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. ¿Qué está diciendo Jesucristo en esta parte de la Biblia? Lo que Jesús está diciendo es que la condición del mundo va a empeorar. Cuando se acerque la venida de Jesús, el mundo va a empeorar. ¿Cómo? Con guerras, con enfermedades, con hambre y con terremotos. Esto ha empezado a ocurrir desde que Jesucristo ascendió al cielo, de eso no tenemos duda, pero en nuestros tiempos esto se ha acrecentado. Pero no solamente va a acrecentarse la situación del mundo, no solamente va a deteriorarse el mundo, se va a deteriorar el hombre. En la misma medida en la que el mundo va a empezar a deteriorarse, el hombre va a empezar a deteriorar su alma también. ¿Por qué? Porque lo que Jesús está diciendo es que lo externo del mundo, lo que está sucediendo en el mundo, va también a traer consecuencias en la vida del hombre. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo también: en aquellos días habrá hombres amadores más de los placeres que de Dios. Y eso lo hemos estado viendo por mucho tiempo, y sobre todo más en nuestros tiempos. La condición del hombre, lejos de evolucionar para un bien, está evolucionando para su propia destrucción. El hombre invierte más en su propia destrucción que en realmente mejorar el mundo. Hay muchas estadísticas de esto, no te lo voy a decir, pero lo que quiero que entiendas es: tenemos que comprender que todo lo que está pasando, lamentablemente, tal vez no mejore. Eso es lo que quiero que entiendas, iglesia. Yo no estoy aquí para venir como un falso profeta a decirte que no pasa nada, que el mundo está bien, que la iglesia no tiene ningún problema. La iglesia es una de las principales responsables de todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, porque es la incapacidad de la iglesia por salvar a las almas lo que ha ocurrido, que Dios tenga que traer ese tipo de cosas para que ellos mismos vengan a Dios. Yo no estoy aquí para decirte: no te preocupes, todo está bien, no pasa nada. Claro que sí, ten esperanza, claro que sí, ten fe en Jesús, que aumente tu esperanza, que aumente tu fe, pero hay un problema, hay un conflicto. El corazón del hombre ha comenzado a enfriarse. El amor del hombre por Dios ha comenzado a perderse en la sociedad. Pregúntale a un grupo de jóvenes en una universidad: si uno de 20 en una universidad es cristiano, verdaderamente cristiano es mucho. Porque el hombre ha comenzado a perder en nuestros tiempos el concepto de Dios. Dios ha pasado, el cristianismo ha pasado a un segundo término en nuestros tiempos. Jesús ya lo había advertido, y lo que yo quiero decirte como principal punto y como primer punto es: la situación del mundo no va a mejorar. Porque entre más se acerque la venida de Jesús, más va a empeorar la situación global del mundo, y con ello deteriorarse el corazón del hombre. Gente pregunta: ¿por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tantos delitos? Porque el corazón del hombre, lejos de mejorar, va a empeorar. Esa es la verdad. Jesús lo dijo, está escrito en la Biblia. Y escucha el siguiente versículo, versículo 11: y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Escucha, el versículo 11 dice: y se levantarán muchos falsos profetas. Un falso profeta, no tengo el tiempo para explicarte todo esto, pero un falso profeta no es un profeta que habla mentiras. Un falso profeta es aquella persona que habla paz en tiempos de angustia. Que si Dios está ordenándole que hable la verdad y no lo hace, ese es un falso profeta. En el tiempo de Jeremías, el rey traía a puros falsos profetas, porque los falsos profetas le hablaban cosas buenas al rey sin necesidad de que fueran ciertas. Jeremías hablaba la verdad, por eso lo rechazaban. En nuestros tiempos se han levantado líderes, personas que en este momento están subiendo a las redes palabras de Dios que Dios no está hablando a la iglesia falsas profecías, porque no estamos en un tiempo de paz. Hay gente en hospitales muriendo en estos momentos.
Hay personas entregando su vida, literalmente entregando su vida por otras personas enfermas y han estado falleciendo. El mundo no está bien. No podemos hablar paz cuando no hay paz. Y te lo voy a demostrar ahorita, esa historia. Quiero que me acompañes de una vez. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 3. Voy a irme un poco rápido porque quiero explicarte muchas cosas que yo creo que son necesarias que escuches. Y el siguiente punto que quiero decirte es cuál es el rol de la iglesia, cuál es la condición, cómo está viviendo la iglesia en estos tiempos en donde no hay paz. Para mí, la condición que yo puedo ver a través de muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, la condición que yo puedo ver de la iglesia en muchos aspectos es la que está en 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1. Escucha con atención, voy a leerlo. Dice así: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí, pero la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Podría darte miles de ejemplos de liderazgos en este tiempo que han caído, que lamentablemente han apostatado de la fe, que lamentablemente han abandonado la eficacia del evangelio por sus propios deseos y han abandonado el arado, han abandonado el ministerio. ¿Por qué? Porque sus ojos se han oscurecido. Y yo puedo ver que muy gran parte de este liderazgo, de todas estas personas que servimos, nuestros ojos han empezado a oscurecerse porque hemos dejado de poner empeño en lo que realmente importa. Esa parte la vamos a ver al final. Pero yo creo que muchas personas que hoy en día sirven en el liderazgo de la iglesia, sus ojos han comenzado a oscurecerse. Hace algunos días yo platicaba con mi pastora y platicábamos algunas cosas y ella me decía algo que es cierto. Ella me decía: yo no conozco y no he encontrado, hasta que encontró algunos pastores, pero yo no he encontrado un ministerio, a un liderazgo que se encargue exclusivamente de la restauración de las personas que han sido dañadas por la misma iglesia. Realmente no lo tenemos, realmente no hemos trabajado en ello porque muchos de nosotros, nuestros ojos han estado oscurecidos por mucho tiempo. Escucha, versículo 3. Y cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Mira, no voy a leer toda la historia, es un poco larga, léela en tu casa si quieres, pero te voy a platicar lo que sucedió. Samuel estaba escuchando la voz de Dios. Samuel estaba en la presencia de Dios y Dios lo estaba llamando. Escucha, nuestra generación y todas las generaciones que han existido, todas hemos sido llamadas por Dios. A lo mejor si tú estás escuchando esto, tuviste tal vez alguna experiencia. Tal vez un día estabas aquí en el altar, en tu casa, en oración y Dios te llamó y hay un llamado. Eso no lo podemos negar, de que hay un llamado, pero el problema no es que haya un llamado. El problema es el enfoque del llamado de liderazgo que está liderando la iglesia en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque todas las veces que Samuel escuchó esa voz, Samuel se dirigió a Elí, al sacerdote, creyendo que había sido él. Y esto es lo que muchas veces ha estado sucediendo. Yo puedo darme cuenta, jóvenes sirviendo en la iglesia solamente para quedar bien con los pastores. El ministerio de mucha gente se ha enfocado en agradar a grandes movimientos para que grandes movimientos adopten a su iglesia y ese nombre le dé renombre y la gente venga solo porque se llama de cierta forma. El llamado de nuestra generación ha perdido el enfoque y se ha dirigido hacia los hombres. Samuel, las primeras veces que escuchó a Dios, se dirigió al sacerdote y cuando el sacerdote se dio cuenta que era Dios, le dijo: mira, escucha, cuando vuelvas a escuchar esa voz, es Dios, y respóndele: estoy aquí, Señor, tu siervo escucha. Y lo primero que Dios le dice a Samuel, la primera profecía que Dios le da a un profeta como Samuel es: yo
voy a traer un juicio sobre el liderazgo de Israel, sobre Elí y sus hijos. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Si tú nos estás escuchando de otra iglesia, yo estoy casi seguro, porque hay estadísticas de esto, tal vez Dios ha traído un juicio sobre tu iglesia, tal vez Dios ha traído algo, tal vez algo sucedió, tal vez algo ha pasado, porque me faltan las manos de todos los que estamos aquí para contarte de los ejemplos que he escuchado. Sucedió esto en mi iglesia, pasó algo horrible en esta iglesia, la pastora tal hizo esto, el pastor tal hizo esto. Es una realidad, yo no voy a venir aquí a mentirte, es una realidad. La iglesia está viviendo tiempos difíciles. Dios está trayendo una limpieza al liderazgo de nuestra nación y tenemos que entenderlo. Samuel lo entendió. Samuel fue con Elí y le dijo: mira, Dios dice esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo te voy a poner un ejemplo y bueno, es un ejemplo a lo mejor un poco ridículo, la verdad, con todo respeto, pero bueno, es un ejemplo. Yo apenas escuché a unas personas que están liderando, que están pastoreando una iglesia, que me dijeron: ¿qué crees? Bueno, no me dijeron a mí, pero me enteré de eso, y estos pastores dijeron: no, es que Dios nos dijo que ya no abriéramos la iglesia y que diéramos los servicios en internet, porque así podemos alcanzar a más gente. Y sería grandioso, ¿no? Digo, creo que es lo más cómodo que hay, ¿no? Porque muchas veces se trata de justificar la incapacidad espiritual del evangelismo de la iglesia con ese tipo de ejemplos. Y esa es una realidad. Muchas veces la propia iglesia ha sido incapaz de mostrar la gloria y la conducta y el carácter de Jesucristo, y lo tratan de justificar diciendo que ya no vamos a abrir la iglesia, no pasa nada. ¿Ya para qué venimos a la iglesia? Mejor todo por internet, desde mi casa, bien cómodo. Es más, estoy acostado 5 minutos antes, me paro a predicar, no pasa nada, y pues todos me escuchan también en la comodidad de su casa. No es así, porque eso está en la Biblia. Si tú quieres leerlo, es la historia de Jeroboam. Jeroboam, cuando fue rey y cuando se dividió el reino, Roboam, el hijo de Salomón, y Jeroboam, Dios que lo había escogido, Jeroboam hizo un altar fuera en otra tierra que no era Jerusalén, y Jeroboam le dijo al pueblo: ya no vayan hasta Jerusalén, ya no se esfuercen, vengan y adoren aquí. Ya no te esfuerces, ya no vayas a Jerusalén. Imagínense caminar en esos tiempos cuando no había coches, no había transporte, cantidades estratosféricas de distancia, tardabas meses en llegar. Pero era un sacrificio que todas aquellas personas que realmente honraban a Dios hacían cada año para llevar su sacrificio a Jerusalén. Pero yo me he dado cuenta, iglesia, en estos tiempos en donde tal vez estás en cuarentena, estás en tu casa, a lo mejor has salido, tal vez ya fuiste a comer, no lo sé, pero en estos tiempos tienes que entender que la comodidad no es una opción. Aunque la iglesia no es el lugar, Salmo 133 dice: cuán hermoso, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque es en la unidad de la iglesia en donde se obtiene la madurez para rescatar al mundo. Y eso es lo que quiero que entiendas. Hay muchas otras cosas que quisiera enseñarte de la historia de Samuel, porque Samuel fue un profeta increíble. Después hay una enseñanza padrísima con Saúl y con David, y cómo Samuel cambió el estereotipo, y cómo Dios a través de Samuel cambia el estándar de liderazgo. Y la verdad me encantaría enseñártelo, pero lo que quiero que entiendas es otra cosa que yo también quiero que quede muy claro el día de hoy. Quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 3. Libro de Hechos, capítulo 3. Como ya lo sabes, en el libro de Hechos, capítulo 3, ¿cuál es el antecedente? ¿Qué fue lo que sucedió antes del libro de Hechos? Pues nada más y nada menos que el Espíritu Santo descendiendo sobre los discípulos, ahora apóstoles, y dándoles poder para predicar y hacer milagros. Y versículos antes de todo lo que Pedro y Juan hicieron en esta situación, dicen los versículos que la iglesia día a día partía el pan en las casas, y que se vendían los bienes y que se le daba a los pobres. La iglesia tenía una unidad. La iglesia tenía una unidad, y no solamente tenía una unidad, la iglesia sabía y estaba enfocada en lo que realmente importaba, que es las almas, las personas. Y el capítulo 3 del libro de Hechos redacta de una manera impresionante, aunque tiene un significado literal. A mí me encanta un significado que tiene detrás de todo esto.
Y yo creo que es la condición y la situación a la cual la iglesia debe poner suma importancia y suma atención. Porque para mí, uno de los grandes retos que la iglesia cristiana enfrenta en estos tiempos es la unidad de la diversidad de ideas que tenemos como cristianos. Tú vas a una iglesia católica en una colonia y tienen el mismo modelo y el mismo método y predican lo mismo. Y tú vas a otra iglesia católica distinta en otro lugar y tienen el mismo modelo y el mismo estándar y hacen todas lo mismo. ¿Por qué nosotros como cristianos no podemos? ¿Por qué la iglesia cristiana no ha podido conseguir la unidad de la diversidad de las ideologías que hay en los cristianos? Date cuenta de eso. Tú hablas con un musulmán, bueno, aquí no sé, la verdad desconozco si hay aquí en la Ciudad de México, pero si tú vas a una sinagoga, a una mezquita de los musulmanes, tú date cuenta de la manera en la que oran y todos oran igual, y todos tienen una hora de oración, y todos tienen esa situación. Y lo que quiero que entiendas al respecto de toda esta situación es que el reto más grande que la iglesia tiene es la unidad. ¿Por qué? No voy a hablarte de eso, pero lo que sucedió previo a todo lo que te voy a platicar era que la iglesia ya tenía una unidad. Ellos partían el pan en las casas, tomaban la cena del Señor, tenían comunión, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que habían sido salvos. La iglesia antes de la historia que te voy a contar ya había conseguido una unidad. De hecho, antes de que viniera el Espíritu Santo, dice la Biblia que ellos ya estaban unánimes juntos en un lugar. El principal reto que la iglesia tiene es la unidad. He visto. El día de ayer estaba comiendo con algunas personas y me entristeció algo. Estábamos platicando algunas cosas irrelevantes, pero estábamos platicando de algunas otras. Comenzamos a hablar de la iglesia, comenzamos a platicar acerca del liderazgo, de la importancia que tiene, muchas cosas. Y de repente una de estas personas me dice, mira, yo leo la Biblia, yo creo en Dios, pero no creo en el liderazgo, pero no creo a mí no me gusta de hecho que me digan cristiano, eso fue lo que me dijo. Y yo pregunté por qué, ¿no? Y empezó a darme una serie de ejemplos de toda la gente cristiana, entre comillas, que ha conocido y que lo ha traicionado año tras año tras año. Y yo puedo darme cuenta que a veces, no sé, lo voy a decir así, pero no sé si se han dado cuenta que todo el tiempo estamos culpando a Satanás. No, es que Satanás y la iglesia, y no deja a Satanás a la iglesia, pero a veces la iglesia es más dañada por la propia iglesia que por el mismo Satanás. Y lo único que Satanás hace es así como que, bueno, ya siembra discordia y se acabó. Y tenemos que entender eso, iglesia, porque si no hay unidad en la iglesia, no puede haber Espíritu Santo. Si la iglesia, si tú y yo realmente no estamos en la misma doctrina, como el apóstol Pablo se lo dijo a los efesios, en un mismo Dios, en una misma doctrina, en un mismo espíritu, en una misma ideología, si no pensamos igual, si no actuamos igual, el Espíritu Santo no puede venir. ¿Qué es la iglesia sin el Espíritu Santo? Es otro lugar de reuniones y es otra religión. La iglesia sin el Espíritu Santo es nada, se reduce a nada. Y es algo que quiero que comprendas, es algo que quiero que comprendamos juntos. No se trata de venir a la iglesia todos los domingos y que la pastora te vea y la pastora viene y claro que sí, y qué bueno que estás aquí. No se trata de agradar a los hombres, no se trata de venir porque aquí están tus amigos y te gusta cotorrear todo el tiempo. No, hay una misión, hay un destino y tú tienes que aceptarlo. ¿Cuál es? Ve lo que está sucediendo en el mundo. ¿Quieres al Espíritu Santo? Únete a la iglesia. Hay una misma idea, hay una misma mente, hay un mismo corazón, hay un mismo espíritu. Tenemos que entender eso, iglesia. Tenemos que comprender qué es la unidad. Deja de pelearte con tus propios hermanos. Deja de debatir que si Dios me habló, que si Dios no me habló, que si soñaste, que si no soñaste, que si viste, que si no viste. Deja de pelear con tus propios hermanos. Dejemos. Y digo con los que son hermanos porque yo te voy a poner un ejemplo de esto. Una vez
y no tengo miedo de decirlo, la gente lo sabe, yo una vez estaba en una predicación, en una iglesia, me habían invitado a compartir y recuerdo que en ese momento, bueno, la conferencia no era como tal una conferencia, era como un taller y recuerdo que ese taller se abrió también para preguntas y respuestas. Y recuerdo que una persona me preguntó acerca del dinero, ¿no? Y de toda la situación que engloba el dinero. Y yo le puse de ejemplo, no recuerdo exactamente ahorita la cita, pero no sé, no sé si es Lucas 15 o 16, pero vienen unos fariseos y dice la Biblia que estos fariseos tenían avaricia del corazón. Y le preguntan algo a Jesucristo y Jesucristo dice: lo que para los hombres es de alta estima es abominación al Señor. Y a lo que voy con todo esto es a los que llamamos hermanos, porque al final del taller una persona se me acerca, una hermanita, se me acerca y me dice: hermano, yo estoy muy molesta con usted. Y le digo: dígame por qué, hermana. Y me dice: y esta persona, bueno, después ya yo le digo hermana, ¿verdad? Pero ni era hermana porque al parecer creo que fue invitada ese día por primera vez y pues ni quería nada de Dios y muchas cosas, ¿no? Y recuerdo que esta hermana me dijo: no, es que yo estoy muy molesta con usted. Y yo le dije: ¿por qué? Y me dijo: porque yo por eso no vengo a la iglesia. Dice: porque ustedes son unos hipócritas. Dice: ustedes entre ustedes mismos, entre hermanos, ustedes hablan mal entre ustedes, porque tú, ¿por qué tienes que hablar de tu hermano así? Y yo le dije: la diferencia es que esa persona de la cual yo hablé no es mi hermano, porque ha negado la eficacia del evangelio y no predica la verdad. No está enseñando lo que realmente se debe de enseñar en estos tiempos, y por lo tanto no es mi hermano. La Biblia es clara acerca de eso, Jesús lo dijo, Juan también lo enseñó en una de sus cartas. Y entre hermanos debemos dar la vida, pero si hay una persona que está mintiéndole al mundo y a la iglesia, y no solamente le miente, sino que se aprovecha y lucra con el evangelio, no es mi hermano, es un asalariado, y Jesús es claro en eso también. Una cosa es ser un buen pastor que habla con la verdad, que cuida las ovejas, y otra cosa es predicar en tu iglesia que tienes que entrar no forzosamente, pero que tienes que entrar con la chequera y con la Biblia. Digo, si alguien predica eso y lo suben a internet y alguien lo escucha, yo no lo considero mi hermano. Yo le di esta explicación a esta hermanita y de hecho una vez escuché esta frase, ¿no? Ya después, la verdad es que la hermana no era cristiana, comenzó no a insultarme con groserías, pero sí a decirme varias cosas. Y recuerdo que me dijo: no, es que y al final me dijo, y te lo vuelvo a repetir, yo por eso no voy a la iglesia, porque en la iglesia hay pura gente hipócrita, casi como tú. Y yo le dije: hermana, no se preocupe, mire, siempre hay lugar para una más. Así que la invitamos el siguiente domingo y Dios la puede restaurar y Dios le puede dar un nuevo corazón, y eso es lo que importa, ¿no? Lo que importa es que la gente podrá decirnos lo que tú quieras, porque las personas del mundo siempre van a hablar, pero lo que importa es que nosotros los que estamos busquemos esa unidad, busquemos que la iglesia pueda traer al Espíritu Santo y realizar esta historia como está en el libro de Hechos, capítulo 3, porque es la unidad de la iglesia. El primer paso para que el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y reforme y restaure, y si alguno de nosotros tiene en el corazón alguna actitud o alguna situación que no es correcta, que Dios la cambie, porque es el Espíritu Santo. Pero el primer paso para eso es la unidad, que solamente se puede obtener a través de eso. Y es en esa unidad en donde realmente vamos a obtener todas las riquezas de la gloria que Dios ha preparado para nosotros. Eso está en Colosenses. Cuando puedas, busca en tu Biblia el libro de Colosenses capítulo 2 y dice: unidos en amor, alcancemos todas las cosas que proceden de un mismo conocimiento. ¿Cuál? Las riquezas de Jesús, el conocimiento verdadero de Jesucristo. Entonces, es la unidad verdadera el primer paso para lograr esto. Hechos capítulo 3, versículo 1, quiero que lo leas ahí en tu Biblia, eso sí es importantísimo. Dice así: y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo:
no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Escucha esto con atención, iglesia. Esta historia es una historia de un milagro que Pedro y Juan realizan a través del poder y la gracia del Espíritu Santo. Pero esta historia tiene un trasfondo y un fondo hermoso que a mí me gustaría explicarte. Escucha esto con atención. La historia dice que había un hombre que no podía caminar. Había un hombre que no podía avanzar en su vida. Versículo 3. Y antes de esto, este hombre había sido puesto en la puerta de la iglesia. Y lo primero que le pedía a las personas que pasaban era que le dieran dinero. Es increíble porque estaba en una iglesia y lo que pedía era dinero. Versículo 3 dice, y este hombre, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Escucha con atención, iglesia. Ese míranos, esa expresión que Pedro y Juan le dijeron a este hombre de míranos, es enfócate. Esto es lo que está sucediendo en el mundo, iglesia. Esta es la historia que tienes que comprender en tu corazón este día. Porque muchas personas que llegan a la iglesia piden lo que quieren y no lo que necesitan. No estamos reconociendo como personas lo que realmente necesitamos de Dios. Perdemos tiempo hasta en oración por cosas que Dios no va a darte. No porque Dios no quiera darte, sino porque no es lo que necesitas. La iglesia debe ser la institución de parte de Dios que provea lo que el mundo necesita, no lo que quiera. Eso es lo que Pedro y Juan hicieron. Este hombre pedía algo que no necesitaba. Digo, si estás viendo tu condición física y estás viendo que hay dos discípulos de Jesús entrando por la iglesia y les pides dinero, es ilógico. Y esa es la condición que muchos de nosotros estamos teniendo hoy en día. Señor, dame tu gloria y que descienda tu gloria. Y Corintios dice, la gloria la tienes ahí al lado de tu hermano. Ve la gloria de Dios como un espejo en el rostro de tu hermano. Esa es la gloria de Dios. Cuando Dios lo restaura, cuando Dios lo sana, cuando yo hago todo lo posible porque esa persona sea restaurada, eso es ver la gloria de Dios. Señor, es que danos un mejor sonido y hemos estado invirtiendo tiempo en oraciones que Dios no va a cumplir, no porque Dios no quiera cumplir, sino porque no es lo que necesitas, iglesia. Si tal vez Dios no te ha respondido una oración, no es porque Dios no quiera responderla, es porque estás pidiendo las cosas mal. Tú tienes que pedir conforme a tu verdadera necesidad. Pedro y Juan le dijeron, míranos, míranos, iglesia, mira a Jesucristo. Deja de ver lo que está sucediendo por un momento, deja de ver lo que está pasando. Deja de ver si tu iglesia es la mejor, que si tu sonido, que si tus jóvenes, que si tus varones, que si tus mujeres. Deja de verlo todo por un momento. No porque no importen, tú eres responsable de lo que sucede en la iglesia. Tú eres escudero de la iglesia también y debes serlo si amas verdaderamente a Jesucristo. Pero tienes que enfocarte en que lo más importante es Jesucristo. Juan el Bautista, por eso fue el mejor líder de todos para mí en la Biblia. Porque Juan el Bautista murió con 0 seguidores. Todos sus discípulos, él los enfocó a Jesucristo. Un día sus discípulos le dijeron a Juan, Juan, ¿qué crees? La gente se nos está yendo con Jesús del otro lado del río, los está bautizando, ¿qué hacemos? Juan el Bautista dijo, váyanse ustedes también, porque no se trata de mí, se trata de ese hombre que está ahí. Juan el Bautista fue uno de los líderes más importantes porque él enfocó a una generación a Jesucristo. Y él no tuvo miedo a decir la verdad. Él decía, generación de víboras, arrepiéntanse. Y ahorita dices eso en la calle y se espanta la gente porque no se vayan a ofender. Eso está en la Biblia.
Y no es que Dios quiera ofenderte, no es que Dios quiera criticarte, pero el amor que tú tienes por la humanidad tiene que llevarte a enseñarles la verdad. Mi amor por los hombres me tiene que llevar a hablar con la verdad. Y tal vez la verdad no es todo lo que siempre quieren escuchar. Pero por eso Proverbios 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Porque si yo hablo la verdad, pero tengo misericordia de la gente, se va a cumplir el propósito de Dios. Pero si yo solamente hablo con la verdad, pero no tengo misericordia, voy a ser un orgulloso que solamente daña a la iglesia. Y si solo tengo misericordia, pero nunca hablo con la verdad, voy a permitir que la iglesia haga lo que haga y no me va a importar, porque no quiero ofenderla, porque no quiero hablarle con la verdad. La verdad a veces ofende, claro que sí, no es sencillo recibir la verdad. Pero es más difícil morir sin Cristo por no haber entendido y comprendido la verdad. Enfócate en lo que verdaderamente importa, iglesia. Tienes una vida nueva en Cristo. Deja de ver que si tu pasado, que si fallaste a Dios, todos fallamos a Dios. Pídele perdón a Dios. Dios es misericordioso y va a perdonarte. Cumple tu destino, iglesia. Cumple tu propósito. Apenas hace poco hablé con una jovencita. Tiene 15 años. Y es una mujer impresionante de Dios. Yo puedo ver cómo Dios le ha dado dones, capacidades. Dios pone eso en el corazón. Y hace poco ella me decía: es que no puedo, soy muy joven, la verdad es que sinceramente no tengo lo necesario. Y yo le dije: te voy a decir algo, y te voy a decir algo, iglesia. Lo mismo que le dije a esta jovencita. Yo le dije: lo más difícil en la vida cristiana no es realmente a veces ni siquiera dejar al viejo hombre, como dice la Biblia, que está viciado con los deseos. Porque cuando estás con el Espíritu Santo, cuando estás con Jesús, el deseo que tienes por Jesucristo te hace olvidarte de todas aquellas cosas que te causaban placer, que te causaban deseo, que te gustaban. Pero estar con el Maestro es mejor. Lo más difícil en la vida cristiana es aceptar el destino que tienes como hijo de Dios. Porque llega un momento en la vida en donde empiezas a tener oportunidades laborales, oportunidades de muchos aspectos. En la vida vas a tener muchas oportunidades de aparente éxito, pero escucha esto, iglesia. Lo más difícil en tu vida va a ser aceptar que todo eso es bueno, pero es mejor servirle a Dios. Eso es lo que importa. Porque el mayor fracaso de un hijo de Dios es tener éxito en lo que Dios no preparó para él. Yo he visto a mucha gente así, sirviendo por años. Un ejemplo en especial. He visto a mucha gente así. Pero este ejemplo en especial, una pareja de jóvenes se casan, 26, 25 años, sirven a Dios durante más mínimo unos 10 años. Y cuando ya tenían hijos y todo el rollo, no, ¿qué creen? Que les ofrecemos un trabajo en tal estado y bueno, un buen de cosas. Dejaron el ministerio, dejaron la iglesia, se fueron a otro lugar y lamentablemente en un accidente el hombre pierde la vida. Y fue un ejemplo, fue un ejemplo que yo viví en carne con la mamá de este matrimonio. Porque la mamá de este matrimonio iba a la iglesia y ellos sirvieron por mucho tiempo, pero cuando se van, se alejaron de Dios, olvidaron a la iglesia, olvidaron la responsabilidad que tenían y lamentablemente en un accidente el papá perdió la vida. Y hay muchos ejemplos así de gente que llega a una oportunidad en tu vida y aparentemente puede ser muy atractiva y aparentemente puede ser muy buena. Pero si está fuera del plan de Dios para tu vida, fracasarás como hijo de Dios. Porque tener éxito en las cosas que Dios no preparó para ti es el mayor fracaso de un cristiano.
Y yo por eso le dije a esta joven, escúchame, la decisión más importante de tu vida, la decisión más difícil que tú vas a tener que enfrentar tarde o temprano es fracasar tal vez en el mundo para tener éxito con Dios. A mí me pasó. La gente que me conoce va a estar escuchando y va a saber que es verdad. A mí me dijeron, hijo, tienes buen potencial, puedes jugar fútbol. Es más, lo jugué profesionalmente un tiempo y me dijeron, mira, inviértele tanto y en 3, 4 años cuando tengas 22, 23 vas a estar jugando en un equipo y si tienes más dinero lo puedes invertir y vas a ser un gran jugador. Y digo, tampoco soy así un súper bueno, pero Dios me dio a lo mejor esa gracia y ¿sabes qué pensé? Dije, pues qué padre. Imagínate ser famoso y llega la idea a tu mente, ¿no? Sí, porque cuando yo esté en los estadios voy a tener una playera y voy a decir gloria a Dios y Cristo te ama, ¿no? Y cuando me entrevisten voy a decir, sí, gracias a Dios ganamos el torneo. Y un día cuando estaba entrenando con mis compañeros, escuché la voz de Dios y Dios me dijo, hijo, ¿qué haces aquí? Así Dios me lo preguntó y no me lo preguntó en mal plan. Y no me lo preguntó en un sentido malo, y no me lo preguntó para ofenderme ni para hacerme sentir menos. No, Dios me pidió una declaración de una decisión que tenía que tomar justo en ese momento. Dios probó mi corazón y me dijo, ¿qué haces aquí? Y mi respuesta fue, no lo sé. Y comprendí que la decisión más difícil que tú vas a enfrentar, iglesia, es aceptar que no naciste para otra cosa. Tú no naciste para nada más. Miré a los ojos a esta joven y le dije, tú tienes que decidir. Puedes aceptar esta vida ahorita y servir a Dios y prepararte y capacitarte y buscar la presencia del Espíritu Santo, y en 5 años tú vas a estar aquí enfrente diciéndole a la gente, yo tomé una decisión hace 5 años y el Espíritu Santo hoy está aquí conmigo. La decisión más difícil es aceptar que tu destino es darlo todo por Jesucristo. Porque eso es lo que entendía Pedro y Juan, iglesia. Eso es lo que ellos sabían. Por eso iban a la iglesia a orar, dice la Biblia. Porque Jesús ya no estaba, pero no necesitaba estar el maestro para entregarlo todo. Porque ya con él habían dado todo, el maestro no estaba, pero había venido el Espíritu Santo, había cambiado su mentalidad. Pedro, cuando Jesús se va, él le dice a Jesús, oye, y Juan, ¿qué vas a hacer con este? Y Jesús le dice, mira, a ti que ni te importe lo que yo tenga que hacer con este. Y cuando viene el Espíritu Santo, Pedro comprende que debe estar unido a sus hermanos, y a quien menospreciaba ahora lleva a la oración. Hay una iglesia que está paralítica, no puede avanzar. La iglesia ha estado estancada por años. En sus luces, en sus instrumentos, en que si las sillas, en que si el lugar, en que si en esto, y eso es bueno, pero no es el enfoque principal. No es lo que verdaderamente importa, porque una iglesia que está en un local que se abre con una cortina y hay 3 sillas y hay 2 mujeres orando puede tener más espiritualidad y más comunión con Dios que una iglesia de 20,000 personas que solo van por ir a un lugar con renombre. Eso no existe, iglesia. Hay una iglesia que está en esta condición. Hay una iglesia, la iglesia está paralítica y necesita recobrar fuerzas para luchar en esta situación difícil. Eso fue lo que sucedió, versículo 7, y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Si quieres que tu iglesia avance, quieres que tu liderazgo avance, quieres que tus jóvenes maduren, quieres que tus varones maduren, que tus matrimonios sean fuertes, tienes que enfocar a la iglesia. Tienes que decirle, deja de ver
lo que quieres y comienza a luchar por lo que necesitas. Eso es lo que importa en la vida. ¿Quieres tú, si lo estás escuchando, pastor, quieres que tu iglesia sea fuerte? ¿Quieres que luche? Enfócala. Deja de darle a la iglesia mensajes que quiere oír y dale lo que necesita. Líder, si estás escuchando esto, deja de darle a los jóvenes lo que quieren. ¿Qué quieren los jóvenes? Es la neta, chavos, se los voy a decir. ¿Qué quieren? Que todos los mensajes sean de risa y que todos sean como los youtubers. Los 5 pasos para conseguir tus sueños cristianos. Es una mentira. Te están vendiendo una mentira y tienes que entenderlo. Líder, si tú quieres que tus jóvenes sean maduros, enfócalos en lo que necesitan, no en lo que quieren. Háblales con la verdad. Es así y es la realidad. La iglesia ha estado estancada por mucho tiempo. Hemos estado justificando nuestra falta de espiritualidad con excusas, con pretextos. Que si Dios hizo, que si Dios no hizo, que si Dios habló, que si Dios no habló, que va a pasar esto, que va a pasar aquello, qué voy a hacer si no está tal persona. Escucha, iglesia, tienes que madurar. Tienes que madurar y tienes que entender que el enfoque está en lo que tú necesitas. Tal vez necesitas restauración, ven a Jesús. Tal vez necesitas un nuevo corazón, ven a Jesús. Tal vez necesitas, no sé, que Dios te bendiga en tu economía, ven a Jesús. ¿Qué es lo que necesitas? Pero yo te voy a decir algo. La realidad es que lo único que necesita el hombre para estar bien en todas las áreas es acercarse simplemente a su maestro. Si tú puedes decirme, tengo tal necesidad, tengo tal necesidad, tengo tal necesidad de esto, mis hijos, mi papá, mi mamá, todas tienen que ver con que hay un área en tu vida que no le has entregado a Jesús por completo. Lo voy a repetir, es la última vez que lo voy a repetir, pero escucha, hay una iglesia que está paralítica y necesita fuerzas para luchar, pero se trata de ti y de mí. Enfoca a la iglesia, enfócala, dile, mira a Jesús, míralo, iglesia. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Enfócate en lo que necesitas, no en lo que quieres, iglesia. Si estás ahí desde tu hogar, quiero que cierres tus ojos y quiero que escuches esta canción, porque esta canción lo que dice es: si tú no estás, no quiero nada. Tú eres lo que necesito. Y si estás ahí, quiero que levantes tus manos y dejes que esta canción ministre tu corazón. Vamos, iglesia, entra a la presencia de Dios.
Iglesia, por último quiero decirte algo. Dentro de todo lo que está sucediendo, dentro de todo lo difícil que pueda pasar, lo importante es, así como Samuel, escucha la voz de Dios, porque solo la voz de Dios va a darte el enfoque correcto de lo que Dios quiere para tu vida. Enfócate en lo que importa. Que la gracia, el poder, la sabiduría estén siempre con todos nosotros para llevar a cabo la obra que se nos ha encomendado. Iglesia, cumple tu destino